Desde que era pequeña le he tenido miedo a la oscuridad. No recuerdo si fue porque algo me asustó o simplemente fue una fobia que adquirí sin darme cuenta. Tengo vagas memorias de que tenía a un lado de mi cama una lámpara, así cuando necesitaba levantarme al baño, no era necesario llamar a uno de mis hermanos o mis padres. Encendía mi lámpara y me sentía con mucha seguridad. Debido a mi trabajo, es necesario que salga fuera de la ciudad cada semana. Prefiero viajar de noche para optimizar mis tiempos. Los domingos por la noche salgo hacia Utlán para instalarme desde muy temprano en el lugar de mi trabajo. Esa noche me preparé con lo necesario para el viaje. Llegué a la central camionera con un poco de anticipación para no andar con las prisas. Vi que aún faltaba media hora para partir, así que me acomodé en uno de los asientos en la sala de espera. Me dispuse a leer un libro cuando una mujer de mediana edad se acercó a mí para platicar. Ella comenzó con una plática trivial sobre el tiempo del clima, lo fuerte que han sido las tormentas últimamente. También me dijo que era muy peligroso viajar de noche con lluvia. Existía el riesgo de tener un accidente. No lo había pensado de esa manera, pero preferí sonreírle a la desconocida y dar por terminada la conversación. En ese instante avisaron a través de un altavoz que ya podíamos ingresar a un andén para subir a nuestro autobús. Volteé para preguntarle a la mujer cuál era su destino. Sin embargo, ella ya se había marchado. No le tomé el interés necesario y creí que ella ya se había ido a otro lado de los pasillos. Me subí al autobús y me acomodé para dormir algunas horas. Por fortuna no tuve un compañero de asiento, así que podría descansar mejor durante el trayecto. Apenas comenzó a avanzar el camión, una ligera llovizna empañó los cristales de las ventanas. Me pareció muy tenebroso estar fuera del camión, en esa oscuridad y bajo la lluvia. De repente, miré a una silueta que caminaba por la orilla de la carretera. Me levanté de inmediato. No pude ver con más claridad porque la lluvia estaba muy fuerte, pensando cómo unas personas estaban caminando a estas horas de la noche, completamente solas. Por un momento pensé que era una mujer que se encontraba en riesgo, pero no tenía la seguridad de lo que había visto en realidad. Me quedé despierta sentada con la vista fija en la ventana, pero ya no volví a ver nada. Creí que había confundido lo que había visto. Más adelante el autobús hizo una parada en la terminal de un pequeño pueblo. Estuvo durante unos 5 minutos en ese lugar. Le pregunté al chofer si era posible bajar al baño. Él me dijo que sí, que regresara lo más pronto posible, así que me fui con rapidez a los baños públicos. Me encontraba dentro del baño cuando tocaron la puerta con muchísima intensidad. Me molestó mucho porque no me permitieron estar a solas. Abrí rápidamente la puerta para reclamarle a quien lo estuviera haciendo, pero no encontré a nadie, y el baño estaba completamente desolado. Quise pensar que alguien me jugó una broma, así que ya no pensé más en ese asunto, y me fui de inmediato al camión. De nuevo recuperamos la ruta, sin embargo la lluvia era más intensa. Fue necesario que el chofer disminuyera la velocidad. El camión avanzaba a paso lento. Eso era preferible a sentir la angustia de tener un accidente. En un instante se veía muy poco a través del cristal. Por la intensidad de la tormenta yo no pude dormir. El chofer anunció que en la siguiente gasolinería haría una parada por unos breves minutos para esperar a que la tormenta cediera un poco, y a todos los pasajeros nos pareció una muy buena idea. A lo lejos pude distinguir la gasolinera en la que el chofer estacionó el autobús. El lugar se encontraba techado. Nos dijo que si queríamos bajar lo podíamos hacer, al menos estaríamos ahí por media hora. Me bajé a comprar una bebida caliente, ya que el frío de la madrugada estaba más intenso. Ingresé a la tienda de conveniencia a comprarme un café. Estaba en la preparación de mi bebida cuando vi a través del cristal a una mujer que caminaba a un lado de la carretera. Traía su cabello largo y escurrido por el agua. Parecía que estaba vestida con un camisón negro. Salí de inmediato para poder verla mejor, ya que la lluvia no me permitía verla con claridad, pero de pronto la perdí de vista. Me quedé durante varios minutos parada fuera de la tienda. Quería tener la certeza de lo que había visto, ya que era la segunda vez, pero como todo había sucedido muy rápido y borroso, no sabía si era real o no lo que había visto. Me metí de nuevo a la tienda con una sensación de extrañeza. No entendía por qué veía a esa mujer. En eso entró el chofer a prepararse un café.
Le pregunté que si durante sus viajes él había encontrado con situaciones poco comunes. Él me sonrió y me preguntó específicamente a qué me refería. No me sentía segura de lo que iba a decir, pero ya no pude contenerlo más. Le dije que me parecía haber visto una mujer que caminaba por la carretera, vestida con un camisón negro y con el cabello suelto. Él me preguntó si estaba segura de lo que vi. Le dije que era la segunda vez, pero era como una visión, porque de pronto ya no la miraba. Tenía temor de preguntarle de algo que no sabía si era real o no. El chofer me dijo que no tuviera miedo, pero que la mujer sí existía. No siempre se deja ver, es más común verla en temporada de lluvias. Me quedé muy sorprendida por lo que me dijo el chofer. Le pregunté si sabía algo de ella. Él movió su cabeza negativamente. Al parecer era asunto desgastado para él, o simplemente no le interesaba. Antes de irse al camión, me dijo que no solo él la miraba, habían otros compañeros que también les había sucedido lo mismo. Incluso hay ocasiones en las que se detiene y les pide la parada. Siempre he escuchado relatos de gente aparecida, pero nunca algo que me haya pasado a mí. Era la primera vez que me sucedía este hecho. Después de varios minutos, la lluvia comenzó a ser menos fuerte. El chofer hizo la señal de que ya era hora de irnos. De nuevo nos incorporamos a la carretera húmeda y vacía. Me quedé durante largo rato pegada a la ventana para ver de nuevo a aquella mujer, pero ya no sucedió. Llegamos 1 hora retrasados a Autlán, pero con el tiempo necesario para incorporarme a mis actividades. Inmensa en mi trabajo con la comunidad, me olvidé de lo ocurrido en la carretera. Mi trabajo consistía en la realización de huertos orgánicos sustentables para la población. Este era un pueblo apartado del centro de Autlán, así que estábamos en proceso de que los mismos pobladores sembraran sus hortalizas y las consumieran para su beneficio. Una mujer que cada día me acompañaba con él al trabajo a regar las plantas, comenzó a platicar con otra persona sobre la leyenda de la aparecida. Me pareció interesante su charla y me acerqué hacia ellas. Les pregunté qué sabían de esa mujer. Ella me respondió que no mucho, pero la mayoría de los pobladores que van a Guadalajara por material para realizar sus trabajos la han visto. Me sentí aliviada por lo que me dijeron. Fue cuando le cuestioné quién era ella o por qué su alma no lograba descansar en paz. La mujer me dijo que no sabían mucho de ella, solo que hace mucho tiempo tuvo un accidente en el kilómetro 115 de la carretera. Se cree que iba con su familia y también sus hijos fallecieron, pero que el auto se incendió al momento de caer al barranco. Ella salió expulsada del automóvil y se estrelló contra un árbol. El resto de su familia fueron calcinados. Se cree que ella vaga como alma en pena, porque no puede encontrar el cadáver de sus hijos. Durante esa época los buscaron por mucho tiempo, pero no encontraban nada. Ahora ya no tenía duda. Lo que vi fue a esa mujer que caminaba errante por la carretera. Me dio muchos escalofríos, solo de pensar andar por la madrugada en la oscuridad absoluta. Con la carga laboral me olvidé del asunto. Tuve una semana llena de contratiempos que absorbieron por completo mis energías. Solo me conformaba con la idea de regresar 2 días a Guadalajara con mi familia. El estado del tiempo no era el ideal. De nuevo estaba lloviendo con mucha fuerza. Ya comenzaba a cuestionarme si era mejor viajar durante el día, ya que era menos probable tener un accidente con la claridad de la luz. De nuevo me instalé en el asiento del autobús. Fue en ese momento cuando recordé a la mujer de la carretera. Ya no pensé en dormir. A partir de que comenzó a avanzar el camión estuve muy atenta al camino, pero no pude verla. El camión hizo una parada en la terminal de un pequeño pueblo. Me bajé para entrar al baño. Me estaba lavando la cara y alisando el cabello, cuando en eso vi una sombra por el espejo. Era la imagen de una persona que caminaba con rapidez. Busqué en los baños quién había entrado. Abrí todas las puertas de cada uno de los baños, pero no había nadie. Me salí de inmediato. Estaba nerviosa por lo que había visto a través del espejo. Me encontraba en estado de alerta por lo ocurrido. Después de 1 hora que avanzó el autobús, pude ver con más nitidez a la mujer. Ella comenzó a caminar con más rapidez para ir a la parada del autobús, y en esta ocasión no tuve la menor duda. Se trataba de ella.
Me pegué en el cristal de la ventana para poder verla mucho mejor. Ella iba con su cabeza agachada y el pelo largo, cubriéndole todo el rostro. En eso volteó directamente hacia mí, como si se hubiera dado cuenta que la estaba observando. De un salto me retiré de la ventana y cerré la cortina para no verla de nuevo. Ya no me atreví a recorrer la cortina. Miré a los demás pasajeros para saber si ellos también se habían percatado de lo que había visto, pero la mayoría estaban dormidos o absortos viendo una película. Ya no pude dormirme, el nerviosismo no me lo permitió. Lo único que quería era llegar con bien a Guadalajara. Ya en la central camionera me sentí mucho más tranquila y respiré profundamente. Por lo acontecido olvidé avisar con anticipación que me recogieran en la terminal, así que me quedé sentada a esperar a que llegaran por mí. Repasaba en mi mente lo ocurrido sin darle crédito a lo que había visto. En eso se sentaría una mujer a un lado de mí y ella comenzaría a conversar sin ningún preámbulo. Se dirige a mí como si ya nos conociéramos de hace mucho tiempo. No le presté atención porque recibí un mensaje de que estaban próximos a llegar por mí. Antes de retirarme, por cortesía me despedí de la mujer. Ella no me respondió, solo asentaba. Me comentó que todo el camino estuvo lloviendo sin parar. Me llamó la atención su comentario y ella me sonrió de una forma extraña. Miré a su alrededor si traía maletas, pero no traía nada. En eso mi teléfono sonaría para avisarme que estaban afuera esperándome. Yo le haría una señal a mi familiar para decirle que enseguida estaría con él. Cuando busqué a la mujer, ella ya no estaba. Rápidamente miré a todos los alrededores, pero es como si se lo hubiera tragado la tierra. Me sentí incómoda por lo sucedido. Ya de regreso en mi casa, mi madre me preguntó qué me pasaba, ya que estaba muy pensativa. Le dije a grandes rasgos lo que me había sucedido, y ella me respondió que no le causaba ninguna sorpresa que yo le comentara esto. Desde que era pequeña tuve cierta sensibilidad a hechos extraordinarios. Me sorprendió que me afirmara eso, y por qué me lo decía justo en este momento. Mi madre me respondió que no me asustara, pero que desde pequeña el miedo que tenía a la oscuridad era porque alcanzaba a percibir cosas que otros niños no lo hacían. Me dijo que miraba sombras que se movían entre la oscuridad. Ese era el verdadero motivo por el que yo tenía tanto miedo a la penumbra. Al tener una fuente de luz, los espectros se movían a otro lado y ya no los percibía. Quizás había preferido bloquear esa parte de mi vida, porque realmente era algo nuevo lo que mi madre me estaba diciendo. Durante el fin de semana todo estuvo normal. No pasó ningún acontecimiento inquietante que me quitara mi tranquilidad. Y en el día me olvidaba de la mujer de la carretera. Solo por la noche, antes de acostarme, recordaba los sucesos extraños. Sin embargo, eso no impedía que tuviera un sueño tranquilo. De nuevo, llegó el momento de partir a Autlán. Mi madre me dejó en la central camionera. Me dispuse a esperar al llamado por el altavoz. Esta vez estuve atenta observando a mi alrededor para ver si encontraba de nuevo a aquella mujer. Busqué por todos lados sin lograr verla. Cuando comprendí que estaba un poco paranoica con el asunto de la mujer de la carretera, no sé por qué la había relacionado con ella. Regresé a mi lectura cuando de pronto escuché un susurro, como si alguien me hubiera hablado con voz baja cerca de mi oído. Me decía mi nombre y algo más que no alcanzaba a escuchar. Busqué a mi alrededor para saber de quién se trataba, pero ahí conmigo no había absolutamente nadie. El aviso para subirnos al camión me sacó de mi búsqueda. Tomé mi maleta y caminé hacia el andén. Buscaba entre la gente si miraba algo anormal, pero ya no volví a escuchar ese murmullo. Cerré la cortina de mi ventana para no ver hacia afuera. No quería más sorpresas durante el camino. Para variar estaba lloviendo y al parecer la lluvia nos iba a acompañar por todo el trayecto. En esta ocasión ya no quise observar hacia la carretera, porque sabía que podía encontrarme con ese espíritu que vagaba por la oscuridad. Sin embargo, nuevamente escuché un murmullo muy cerca de mí. Solo para saber si se trataba de lo mismo, abrí la cortina. Ese ser obstinado caminaba al lado de la carretera. Me quedé pensando durante un rato qué era lo que ese ser trataba de decirme, porque tanto el chofer como los demás pasajeros se encontraban muy tranquilos. Para ellos había pasado desapercibido el fenómeno. Me acerqué con el chofer, no sabía cómo exponerle el suceso. Tenía miedo de que se fuera a burlar de mí o creyera que estaba loca.
Él me vio un poco alterada y me dijo que me calmara. Cuando le comenté lo de la mujer, se quedó callado por completo y pensativo. Por unos instantes parecía como si él supiera de este asunto. Me dijo que cuando llegáramos a la siguiente parada, entonces podríamos hablar, ya que no era conveniente hacerlo dentro del autobús, debido a que se podrían alterar los demás pasajeros. Estuve de acuerdo con él, me retiré a mi asiento y cerré los ojos. Pero de nuevo venía a mi mente la cara de esa mujer. Otra vez escuché un susurro muy cerca de mi oído. Con cautela abrí la cortina del camión, y ella ya estaba a un lado de la carretera. Pareciera como si no estuviera caminando, más bien flotando, porque no le alcanzaba a distinguir los pies. Además iba a la misma velocidad del camión. Tenía miedo de que ella volteara hacia mí, como lo hizo la última vez, pero afortunadamente no sucedió. Después de unos minutos la perdí de vista. Su figura se desvaneció y ya no volví a verla. Era tenebroso imaginar estar en ese lugar, ya que cuando los relámpagos iluminaban el espacio, las sombras de los árboles dibujaban figuras tétricas que danzaban al ritmo de la oscuridad. Todo era como un fondo de penumbra que no tenía fin. Era mejor no voltear hacia el exterior, porque me llenaba de escalofríos. Cuando pude conversar con el chofer, él me dijo que la mayoría de los compañeros la habían visto. Incluso a algunos de ellos les llegó a pedir la parada, pero ninguno llegó a detenerse. Era algo tan escalofriante verla parada con la mirada fija en el infinito. Yo le pregunté si sabía algo de lo sucedido y por qué su alma vagaba en el espacio durante la temporada de lluvias. El chofer me dijo que se sentían muchas cosas. Algunos comentaban que ella había tenido un accidente al lado de su familia, que no pudo quedarse cerca del cadáver de sus hijos. Otros comentan que es la muerte vestida de mujer, ya que hubo algunas personas que se impresionaron tanto de verla que se desbarrancaron hacia el fondo de la montaña. Otros comentan que ella se paraba en medio de la carretera y el conductor, para no arrollarla, trataba de esquivarla, lo cual producía un accidente grave. Otras personas dicen que es el mismísimo demonio en forma de mujer, que busca llevarse el alma de algún humano. Me sorprendió saber todos estos rumores alrededor de ella, lo que hizo que me diera mucho más temor, porque de todas las posibles entidades que pudiese ser, ninguna era grata. Todo el camino hacia Utlán estuve pensando en ese ser y por qué se hacía presente conmigo, por qué a los demás pasajeros no les pasaba lo mismo. En eso recordé las palabras de mi madre y la sensibilidad que me dijo tener hacia los seres de otro mundo. Llegamos a Utlán sin contratiempos, pero me sentí inquieta e incómoda con todo lo sucedido. Al día siguiente le comenté a la mujer que me apoyaba todo lo que me había ocurrido. Ella me dijo que la mayoría de la gente del pueblo que ha viajado hacia Guadalajara la ha visto, pero que no me preocupara. Los choferes del autobús saben quién es ella, así que es poco probable de que puedan tener un accidente. Con las personas que nunca la han visto y que viajan en automóvil, algunas de ellas sí han tenido accidentes, porque es tanta la impresión de verla que pierden el rumbo. Por un momento me quedé callada, no sabía si decirle lo que me ocurría, ya que lo que me sucedía con ella era algo más que solo verla caminar por la carretera. Lo pensé un poco y le dije que tenía miedo, porque creo que me había seguido hasta la terminal. Le conté todo sin detenerme en los detalles. Ella me sugirió que fuéramos con la mujer del pueblo, que hace arreglos a las personas. Al principio no me agradó la idea, pero después de que lo pensé bien, creí que no perdía nada en hacerlo. Por la tarde, después de la jornada de trabajo, María, así se llama la mujer que me apoyaba, me llevó con aquella persona que podría ayudarme. Caminamos por varias calles del pueblo, y antes de llegar, María extendió su brazo para señalar el lugar indicado. La casa era humilde y pequeña. Desde que entramos todo olía a hierbas e incienso. La mujer tenía una mesa de madera en el centro de la habitación. Ella me indicó que me sentara al frente de ella, y sin que yo dijera nada me comentó que yo era una persona que puede tener contacto con seres de otro mundo. También me dijo que hay entes que se quedan atorados porque no pueden trascender hacia el otro espacio, ya que hay motivos poderosos que los atrapan en el mundo de los vivos. Era extraño para mí escuchar lo que me decía, pero le di un poco de crédito a sus palabras. Siguió haciendo una serie de rituales conmigo, hasta que me dio un talismán, el cual lo roció con agua extraña. Me dijo que era necesario que la siguiente vez que yo viera a esa mujer,
levantara el talismán, de tal manera que ella pudiera verlo en caso de que volteara. Este le daría la luz necesaria para encontrar su camino, así como la protección en su viaje, además de que el talismán brindaría la protección necesaria para mí. Esa fue la primera vez que acudí con una persona esotérica, pero que me hizo mucho bien escuchar lo que me dijo. Me generó seguridad y tranquilidad. Ya el regreso hacia Guadalajara fue mucho más tranquilo porque no estaba lloviendo. De cualquier manera, yo mantenía el talismán agarrado muy fuerte con mi mano. Al llegar a la terminal de Guadalajara, me quedé un rato por la sala de espera. Volteaba por todos lados para ver de nuevo a esa mujer. A lo lejos en el andén, pude verla. Solo asomó su rostro y el resto de su cuerpo lo escondió tras un muro, pero ya no se acercó a mí. No sé si fue que en realidad el talismán tenía algún poder, me cuesta trabajo creerlo. Lo que sé es que al menos a mí, ya nunca más se me apareció. Hubo personas que me dijeron que ella intentaba comunicarse conmigo, y sí lo llegué a pensar, sin embargo no me atreví a hacerlo, y desde ese momento le pedí a la empresa que ya nunca más me sacara de Guadalajara.